clase del día de hoy, eh, como les comentaba, ya vamos a entrar de lleno con lo que viene siendo la parte de hacer ejercicios con algoritmos, ¿ok? Y vamos a usar la herramienta esta que le mencioné la clase pasada, en la que, bueno, con la cual yo voy a desarrollar los algoritmos, en este caso los diagramas de flujo. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar estos dos que tenemos aquí. Vamos a hacer un algoritmo, un diagrama de flujo de una calculadora y otra para calcular un promedio. ¿De acuerdo? Voy a entrar aquí a la primera. Bien, entonces, esto lo que yo quiero hacer es un algoritmo, dice, que muestre el cálculo de la suma, la resta, la multiplicación y la división de dos números. ¿Ok? En la ejercicio pasada que hicimos, donde hicimos el ejemplo de este software para desarrollar diagrama de flujo, hicimos el de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hacer el algoritmo, el diagrama de flujo, que me permita calcular, aparte de la suma, la resta, la multiplicación y la división. O sea, de cuenta una calculadora. ¿Ok? Bien, entonces me voy directo aquí a la herramienta que le mencionaba que iba a usar yo. Y le voy a dar a crear un nuevo diagrama, ¿no? Diagrama que esté vacío. Le doy a crear. Y listo. Entonces pongo aquí el título. Diagrama. Bien, ahí está, ¿no? Diagrama que me permita mostrar la suma, resta y multiplicación de dos números. Vamos a cambiarle ahí el tipo de letra, hacerlo más grande. Y ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues buscar el diagrama o el símbolo de inicio, ¿no? Me voy a ir a la categoría de diagrama de flujo y aquí tengo símbolo de inicio. Pues ahí tengo el inicio de mi diagrama, ¿no? Bien, ¿qué sigue? Recordando ahí un poquito con el diagrama pasado, que era para la suma de dos números, pues necesito la entrada de esos dos números, ¿no? O sea, en el ejercicio pasado era la suma de dos números, aquí va a ser la suma, resta, multiplicación y división de dos números, pero viene siendo el mismo caso, ¿no? Viene siendo dos números los que yo ocupo como dato de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, requiero mi símbolo de entrada, que es este, en el cual voy a poner
dos variables que me representan a cada número. Num1 y num2. ¿De acuerdo? Pues ahí tengo ya mis dos datos de entrada que requiero para este ejercicio en particular, ¿no? O sea, requiero hacer estas operaciones con dos números, entonces requiero como dato de entrada, pues esos dos números. Luego, ¿qué seguiría? A ver, ¿quién puede apoyar aquí con lo que sigue? ¿No sigue la operación, profe? Y hacer las Un operaciones, ¿no? rectángulo, ¿no? Entonces ocuparíamos un rectángulo, como dicen ahí. Vamos a hacer un proceso, ¿no? Un proceso. Y aquí ya depende del racionamiento, la lógica de cada uno. O sea, ocupo hacer una, dos, tres, son cuatro operaciones. ¿Ok? Y mostrar, porque es lo que me pide el diagrama, que muestre los resultados, ¿no? De esas operaciones con estos dos números. Entonces, puedo hacerlo de diferentes maneras este diagrama, ¿no? Ya tengo la entrada de los números. Lo que sigue sería, en una variable que se me suma, decirle que va a ser igual a num1 más num2. Ahí tengo la operación de la suma, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo directamente después de hacer la operación mostrar el resultado. O sea, agregar el símbolo de salida, que es este, y ponerle aquí suma. O sea, una opción es esa, ¿no? Y luego hago el otro cálculo, el de la multiplicación, después de esto, y lo muestro. Luego, perdón, la resta, luego la multiplicación y luego la división. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo así. Repito, es cuestión de gusto, ¿no? Siempre y cuando el diagrama quede claro y aparte, pues, sobre todo, funcione, ¿no? Puede hacerse de diferente manera, ¿no? A mí en particular me gusta ordenarlo el diagrama de la siguiente manera. O sea, tengo el inicio, luego tengo mi símbolo de entrada, luego hago todos los procesos, o sea, todos los cálculos, y por último muestro los resultados. ¿Ok? Me parece que queda más ordenado y más entendible el diagrama, pero repito, es a cómo les funciona la lógica a ustedes y a cómo lo entiendan hacer, ¿no? Algunos podrían hacerlo así, o sea, hacen la suma, le dan salida a la suma, luego hacen la resta abajo, o sea, otro cuadro de proceso, y abajo otra salida para la resta y así. Repito, yo lo que hago es todos los procesos juntos. O sea, tengo otro proceso para la resta, que va a decir resta va a ser igual a num1 menos num2. ¿Ok? ¿Qué seguiría? Pues la otra operación, ¿no? Lo pones así nada más, mult de multiplicación va a ser igual num1 que multiplica a num2. Entonces ahí tengo la multiplicación. Y luego la división. División. Voy a poner división. ¿Ok? Entonces ahí tengo las cuatro operaciones.
Los operadores que yo use aquí no importan, ¿no? O sea, en el lenguaje de programación tiene sus propios operadores. Normalmente pues, van a ser lo mismo, ¿no? Operadores aritméticos pues siempre van a ser un más, un menos. Para la multiplicación normalmente se utiliza el símbolo el asterisco. Para la división normal, porque hay diferentes tipos de división dependiendo del lenguaje, se utiliza la diagonal. En un diagrama de flujo no importa cómo lo pongan siempre y cuando sea entendible, ¿no? Por ejemplo, aquí pudimos haber puesto la X para decir que está multiplicando, ¿no? Num1 por num2, porque también a veces así se pone la multiplicación, ¿no? Puedo bajar así asterisco. Acá también, en la división, pude usar el símbolo de división. ¿Cómo lo obtengo? No sé, ¿no? El que es 2 puntos y una diagonal en medio. Pudieron haber hecho, ¿no? Sobre todo cuando lo hacen de manera escrita, ¿no? El dibujo. Aquí pues, está más difícil sacar el símbolo ese, ¿no? En la computadora. O usar este de diagonal para dividir. Entonces, realmente aquí no importa los operadores. ¿De acuerdo? Ya cada lenguaje en particular, ahí sí va a importar qué operador utilizo. O sea, el MATLAB tiene un operador para la suma, tiene un operador para la resta, uno para la multiplicación y uno para la división, y solamente ese puedo usar, ¿no? Si utilizo algún otro, me va a marcar ahí algún error. Por más que para mí quede entendible esto, para la computadora o para el compilador de MATLAB, pues no queda tan claro, ¿no? Entonces, pues ya casi tenemos finalizado nuestro diagrama, ¿no? Tenemos el inicio, datos de entrada, de acuerdo a lo que me pide aquí, ¿no? O sea, es para 2 números, por lo de entrada a 2 números, ¿no? Y como les mencionaba yo en la clase pasada, aquí las variables, pues siempre y cuando hagan referencia a cada una de ellas a lo que van a almacenar, pues no importa el nombre que le den tampoco. Siempre y cuando ese mismo nombre sea el que yo esté usando en las operaciones posteriores que haga yo utilizando esa variable, ¿no? Y sobre todo el MATLAB le decía, si la utilizo en mayúsculas, siempre tengo que usar en mayúsculas. Si la utilizo en minúsculas, siempre tengo que usarla en minúscula. ¿Okay? Ahí sí importa si está en mayúscula o en minúscula. Entonces, mucho cuidado ahí en el MATLAB. Aquí, repito, en diagrama de flujo, pues no hay tantas reglas en ese aspecto. Siempre y cuando se entiendan para qué voy a usar esas variables, pues el nombre, a como lo escriba, no importa, ¿no? Y eso sí, trataremos de usar a como se escriba, trataremos de usarla más abajo, ¿no? En los procesos. Entonces, ya tengo pues, 2/3 partes ahí de mi funcionamiento de mi diagrama. ¿Ok? ¿Qué seguiría? Pues ya darle salida, ¿no? Ya hice los cálculos y ya los tengo almacenados en variables distintas. Entonces, le doy salida. Y puedo hacerlo en un solo símbolo o como aquí en la entrada, en un solo símbolo le di entrada a 2 variables. Yo normalmente lo hago así, ¿no? Un solo símbolo, le doy salida a todo lo que me piden, ¿no? O sea, me piden la suma, la resta, mult. Bueno, como lo había puesto la variable, le puse mult y así le doy a usar, ¿no? Y luego división. ¿Ok? Y cuando utilizo varias salidas o varias entradas en un solo símbolo, lo separo por coma, ¿no? Para identificar que son 2 diferentes o 3 diferentes o las que sean. ¿De acuerdo? O ya sea que le escriba en renglones separados. Arriba la suma, otro renglón resta, luego la otra multiplicación y otra división. Entonces ya ahí depende del gusto de cada quien y cómo vayan a acomodar ahí el diagrama, ¿no? El chiste es que se quede claro que aquí le estoy dando salida, porque es el símbolo de salida, a 4 elementos, ¿no? A 4 variables distintas. Cada una tiene almacenada el valor o el resultado de una operación. Entonces ya tengo ahí el resultado, la salida del resultado. Lo que falta es el finalizar, ¿no? El diagrama.
con el símbolo terminal del fin. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos el diagrama de este ejercicio. ¿Ok? En forma de este diagrama de flujo. Ahora, si lo quiero como pseudocódigo, voy a moverlo un poquito para un lado, ¿no? Para ponerlo a un lado el pseudocódigo. Vamos a cargarlo por allá. Si lo quiero como pseudocódigo, ¿cómo sería? Vamos a poner aquí un cuadro de texto para escribir. Normalmente va cargado hacia la izquierda. Voy a usar el mismo tipo de letra que estoy manejando acá arriba. Entonces, el pseudocódigo también debe tener un inicio y un fin, ¿no? O sea, debe tener un orden. No es regla, pero yo puedo también indicarle la palabra inicio para decir que ahí va a empezar mi algoritmo. Otra forma es simplemente iniciar numerando cada paso, cada instrucción. ¿Ok? En mi caso, yo lo utilizo así. Inicio y empiezo a numerarlo. ¿Ok? Eso hace que quede pues, más claro todavía, ¿no? Entonces, si ya tengo el diagrama, pues va a ser más fácil hacer el pseudocódigo. Entonces, lo primero que tengo que hacer después del inicio es dar entrada a dos variables, a dos números. Y aquí hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Mencionaba, normalmente utilizo alguna palabra que me identifique que es una entrada. Muchos pueden poner entrada a num1. ¿Ok? Yo utilizo para las entradas, utilizo la palabra leer. O sea, leer la variable num1. ¿Ok? Aprovechar que tiene esta numeración y la vamos a poner así. Ahí está. Leer num1. Puedo poner en otro renglón leer num2. ¿Ok? O también puedo ponerlo num1, num2. Ahí, repito, ya es a gusto de cada quien, ¿no? Siempre y cuando le indique yo lo que voy a hacer. Estoy diciendo aquí que voy a leer la variable num1 y la variable num2. En mi caso, yo normalmente así igual lo manejo todo en un renglón, ¿no? Si ustedes pueden leer num1, luego leer num2, es completamente válido, ¿no? Siempre y cuando pues, no afecte al desarrollo del propio algoritmo, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar así. Y les mencionaba el siguiente paso, cuando es un proceso, muchos escriben la palabra calcular. Yo pues, normalmente no escribo nada, simplemente pongo el proceso tal cual. Suma es igual a num1 más num2. Luego resta es igual num1 menos num2.
multiplicación es igual a num1 por num2. Y división va a ser igual num1 entre num2. ¿Ok? Vamos a bajarlo ahí para que se acomode bien. Y aquí hice los cálculos, sigue la salida. Y en la salida, hay unos que le escriben así, salida. La mayoría escribe imprimir, la palabra imprimir. Entonces, yo normalmente uso esa palabra. Repito, ahí ya depende de cada quien, ¿no? Si aquí escriben salida, si aquí ponen entrada, no importa, ¿no? Lo que importa es que quede claro la instrucción. Leer, para mí significa que debo leer estas dos variables. Imprimir, para mí significa que debo imprimir o mostrar estos dos valores. Puedo usar la palabra mostrar, puedo usar la palabra salida, no importa, ¿no? Aquí no lleva igual, ¿no? Imprimir y ya pongo lo que voy a mostrar, ¿no? Abre suma, resta, multiplicación y división. Si ponen en un renglón imprimir suma, en otro renglón imprimir resta, en otro renglón imprimir multiplicación y otro renglón imprimir división, no hay problema, ¿no? Si ponen imprimir suma, luego mostrar resta, luego salida multiplicación, o sea, si usan una palabra distinta, tampoco es que esté mal, pero sí va a prestar a que se confunda, porque uno va a decir, bueno, ¿por qué cuando le va a dar salida a la suma le pone imprimir y luego en la siguiente instrucción le da mostrar, etcétera, ¿no? Entonces, para que no se preste a confusión, porque un algoritmo tiene que ser claro, pues usen, si van a usar imprimir, usen siempre imprimir en el mismo diagrama. Sí, pero en el mismo pseudocódigo. Si en otro pseudocódigo utilizan salida, pues nada más en ese pseudocódigo traten de utilizar salida. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ya que le di salida a las 4 variables que me tienen los cálculos, pues ya le pongo el fin. Entonces ahí tengo el algoritmo de ambos, perdón, el algoritmo de este problema en ambas formas de representarlo, ¿no? Que vamos a manejar nosotros. Diagrama de flujo y pseudocódigo. Y vamos a ponerle ahí de una vez, ¿no? Como título. Diagrama de flujo. Y quiero ponerle pseudocódigo. Y ahí tenemos ese ejercicio, muchachos. Bien, ¿qué les parece? A ver, comentarios, muchachos. Se me hace que es más organizado el pseudocódigo, ¿no? Y más, como más sintetizado. Ajá. Sí, como les comentaba, ¿no? Cuando le hablaba sobre los algoritmos, ¿no? La forma de representarlos. Ya es decisión de cada quien, ¿no? O sea, a algunos les parecerá más claro esto y de hecho es pues hasta más entendible al momento de llevarlo a un programa. Porque en el programa normalmente de alguna manera se va a identificar un inicio y un fin, ya depende del lenguaje de programación. Y normalmente cada línea de pseudocódigo se traduce a una instrucción en, en el código, o sea, en el lenguaje del MATLAB, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay quienes les parece más limpio, como dice usted,
la forma del pseudocódigo que el diagrama de flujo. Yo normalmente, en mi caso particular, me gusta más el diagrama de flujo porque la forma gráfica para mí me parece más entendible. Y sobre todo ya cuando esto es algo más grande, ¿no? Cuando es el diagrama de algo mucho más grande, para mí es más entendible darle seguimiento a esto o tratar de entender esto, que por acá, no sé, unas 100 instrucciones, o sea, 100 líneas de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero repito, es cuestión de gusto, ¿no? De inicio vamos a hacer, los ejercicios lo vamos a hacer en ambas formas, ¿ok? En ambas formas van a ir los ejercicios. Ya después, las tareas, yo les voy a pedir el algoritmo y ustedes deciden si lo hacen como diagrama o si lo hacen como pseudocódigo. Aunque repito, de inicio sí les voy a pedir ambos. ¿Ok, jóvenes? Bien, Ok, maestro. ¿algún otro comentario? ¿Qué les parece? ¿Está fácil? ¿Está difícil? A la computadora. Pues el diagrama de flujo, profe, se parece a un mapa conceptual así, para la Ajá. información viene contenida, para que lo entendamos mejor. O sea, a mí también se me hace más fácil el diagrama de flujo. Ok. Sí, repito, ya esto es cuestión de gustos, ¿no? Se me fue lo que les iba a mencionar. Lo que sí, pues es que ambos deben ser claros, ¿no? O sea, ambos deben de contener todos los pasos necesarios para realizar la tarea que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Ni más ni menos. Hay quienes le pueden incluir algo más, no importa, siempre y cuando no afecte el resultado de lo que se quiere llegar con este algoritmo, pues no hay problema, ¿no? Si le falta, pues sí. Por ejemplo, si aquí no calculé la división y aquí le doy salida a la palabra división, a la variable división, pues ahí sí está incompleto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta palabra o esta variable, pues no está definida, o sea, no le he hecho ningún cálculo con ella, ¿ok? Lo mismo aquí, si no hubiera hecho este proceso y yo le doy salida aquí, pues también, ¿no? Lo mismo. O, pero uno, si no lo doy entrada a estos dos números, directamente me vine y hice las operaciones. Me va a decir el diagrama, bueno, ¿con qué estás haciendo las operaciones? O sea, esta variable num1 y num2, ¿de dónde obtengo los valores, no? Entonces, para obtener valor, pues tengo que dar entrada, ¿no? Hay quienes se confunden un poquito y ponen num1 igual a 5 y luego otro, num2 igual a 8. Y es correcto, va a funcionar, ¿no? Pero nada más va a funcionar para esos dos valores, el 5 y el 8. O sea, para la suma del 5 con el 8, para la resta del 5 con el 8, ¿ok? Aquí no, esto debe ser para cualquier número, ¿no? Y la forma de hacerlo es sin asignarle ningún valor, ¿no? Simplemente es num1, la persona que vaya a usar el diagrama, pues se encargará de hacer las pruebas, darle valores. A eso se le llama prueba de escritorio. Cuando yo agarro un diagrama y empiezo a hacerle la prueba de escritorio, significa que lo voy leyendo y si aquí me dice, bueno, darle entrada a dos variables, bueno, pongo num1 y ahí sí le doy un valor igual a 3, num2 igual a 5. Significa que para la suma me debe dar un 8. Para la resta, que dije 5 y 3, debe dar un 2. Multiplicación debe dar un 15. División, pues ahí, no sé cuánto es, 2.5. No. Pero lo que dé, ¿no? Lo que dé. Entonces, ahí yo ya le hago la prueba de escritorio. Esto como es muy sencillo, pues no se la vamos a hacer, ¿no? Está bastante claro que el resultado, pues sí nos va a dar, ¿no? Esas pruebas de escritorio normalmente se hace cuando el diagrama ya es algo más complejo y queremos probar a ver si es correcto nuestro diagrama para saber si pues funcionaría al momento de programarlo en la computadora. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Algún otro comentario? Ninguno, pues está de más decirlo, ¿no? Estos son, obviamente son los primeros diagramas que estamos haciendo, son muy sencillos, normalmente van a ser así, o sea, entrada, proceso o procesos y salida. ¿Ok? Lo mismo que el pseudocódigo, un inicio, una lectura de variables,
los cálculos y la impresión o la salida y el fin. ¿De acuerdo? Entonces, que ya lo haya hecho, pues guarda su diagrama o expórtelo, en este caso con esta herramienta, el draw.io, hay que exportarlo al device. Y ahí se descargó ya. Y en mi caso, pues lo voy a guardar en mi plataforma de Google Drive, ¿no? Y ahí ya quedó guardado. Entonces, ustedes van a tener todo el día de hoy para subir esta práctica. ¿De acuerdo? Esto, aquí en la unidad 2, en el apartado de tareas que dice algoritmo de calculadora. ¿Ok, jóvenes? Ok, profe. Bueno, ahorita lo Bien. habilito. No está habilitada, ¿no? Porque pues, la puse para el otro grupo, pero ahorita la habilito para que ustedes la suban, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, muchachos. Es el algoritmo del promedio. Dice, vamos a desarrollar un algoritmo que muestre la calificación final de un alumno en base a 3 calificaciones dadas de entrada, ¿no? No quedó claro aquí, pero debe ser el promedio, ¿no? En base al promedio de 3 calificaciones dadas de entrada. Ahí disculpen la omisión esa, ¿no? Pero tiene que ser clara también la tarea, ¿no? Para que pues, el algoritmo también sea claro. Entonces es que muestre la calificación final en base al promedio de 3 calificaciones dadas. Entonces nos vamos aquí a la herramienta para diseño. Le voy a dar un nuevo. Siguiente. Ya estoy. Me voy con el inicio. Establezco de una vez el diseño que voy a usar. 5. Listo. Ok. A ver, ¿quién me ayuda a hacer este diagrama? Tengo el inicio. Después de inicio normalmente va a ser esto, ¿no? Un dato de entrada. ¿Qué dato necesito yo para calcular el promedio de 3 calificaciones? Calificación 1, calificación 2 y calificación 3, por Exacto. ejemplo. Ocupo 3 variables distintas que me identifiquen a cada una de las calificaciones, ¿no? Ya sea que le ponga así, como tus compañeros, calificación 1, calificación 2, etcétera. Normalmente le decía las variables hay que usarlas lo más corto posible para no hacer tan extenso, ¿no? Ya sea que le ponga cal 1, por ejemplo. Bueno, pues el tipo de letra no se entiende muy bien, ¿no? Le van a poner, bueno, C1 para no batallar. C1, C2, C3. O cal 1, cal 2, cal 3, calif 1, calif 2, calif 3. Todavía queda más claro, ¿no? Cuando ya usan como una abreviación. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tengo mis 3 variables distintas. Puedo usar incluso N1, N2 y N3, no hay ningún problema. Entonces ya tengo las 3 variables distintas, ¿no? De entrada. ¿Qué sigue? Sería sumarlos, ¿no? Sumar cada una de las calificaciones y dividirlas entre el número. Un proceso donde yo sume las 3 variables, ¿no? C1 más C2 más C3. Y aquí igual depende de cómo quieran manejar ustedes, ¿no? Siempre y cuando funcione. Puedo hacer esto y poner suma es igual a esto. ¿Ok? Entonces, ahí ya tendría en la variable suma, pues la suma de estas 3 calificaciones. Luego, posterior a esto, hacer otro proceso donde yo calcule el promedio.
Voy a poner prom. ¿Cómo calcularía el promedio? Se divide entre el número de calificaciones, ¿no? Que sería Ujú. 3. Suma entre 3. Sí, ¿no? Poner suma entre 3. Y ahí tengo ya el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo el promedio, pues la calificación final, bueno, es lo que me pide, ¿no? El ejercicio. Entonces, ya obtuve lo que me están pidiendo, pues le doy salida. A la variable que tiene el cálculo que me están pidiendo, ¿no? Que es el promedio. O sea, no le voy a dar salida a la variable suma. No me están pidiendo que muestre la suma de 3 números o 3 calificaciones, sino que el promedio, ¿no? Entonces, es a lo que le doy salida. ¿De acuerdo? Y listo, ya tengo mi diagrama que resuelve ese problema. ¿Ok? Otra forma de haber hecho esto es omitir un proceso aquí, o sea, de un jalón, hacer el cálculo, pues. Agarrar estas 3 variables, sumarlas y dividirlas entre 3. Y aquí ponerle de una vez promedio. Y este ya no se ocupa. Y este se enlaza directamente con este. ¿De acuerdo? Queda una flechita de más. Pero repito, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Ahí queda un poquito más corto el diagrama, pero a la vez hace lo mismo, ¿no? O sea, aquí de una vez, en un solo proceso, calculé la suma y la división, o sea, el promedio, pues. Y le doy salida a la variable promedio. ¿Ok? Repito, aquí ya es cuestión de cómo ustedes lo vayan entendiendo, ¿no? A lo mejor alguien de inicio pensó hacer la suma y luego el promedio, como lo hice inicialmente, y después se le ocurre, bueno, de una vez lo hubiera hecho todo en un solo proceso. Es la misma, ¿no? Siempre y cuando el resultado pues, sea el que me están pidiendo, ahí no, ninguno es mejor, ninguno es peor, ¿no? O sea, ambos cumplen con lo que me están pidiendo, entonces no hay problema. Entonces ahí está el diagrama jóvenes. Entonces de tarea, antes de que se me termine el Zoom, hacen el pseudocódigo, ¿ok? Y igual lo suben al apartado aquí del ejercicio. ¿Sale, muchachos? Sale, vale, profe. Bueno, cualquier duda ahí por el WhatsApp, ¿sale? Sale, vale. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana.